Muchas gracias, pastor. Es una gran bendición estar con ustedes esta mañana. Y envío las saludos de todos los hermanos de Iglesia Bautista Reformada Antorcha, que está en Guatemala. Siempre continuamos en oración por ustedes. Ustedes son muy queridos en nuestros corazones. Oramos por ustedes en los jueves. Y algunas veces enviamos nuestro representante, Jair, que él tiene la mitad de membresía aquí en Estandarte, de verdad. Pues vamos a empezar en ese tiempo, en esa hora que tenemos para adorar al Señor, con oración, y después estudiamos la palabra de Dios enfocado en la suficiencia de las Escrituras y la familia. Pues vamos a orar y a expresar en ese tiempo nuestra dependencia en el Señor como predicador y también para ustedes escuchar la palabra. Oremos. Nuestro Padre en los cielos, gracias por la gran bendición estar aquí juntos y adorarte en ese fin de semana. Gracias, Señor, por darnos este día, tu día, de enfocarnos en ti y tu palabra. Gracias, Señor, por la gran bendición de tu palabra. Gracias por la pureza de tu palabra. Gracias por la preservación de tu palabra. Gracias por la suficiencia de tu palabra. Por favor, ayúdanos ahora en ese día a aplicar la suficiencia de tu palabra en nuestras vidas. Y recordamos nuestra dependencia en ti, Señor. Yo no puedo predicar y la congregación no puede escuchar y aplicar tu palabra en nuestro propio poder. Por favor, ayúdanos por independencia en tu espíritu y tu palabra, aplicar y tener ojos para ver las verdades de tu palabra. Pues gracias, Señor, gracias por escucharnos, gracias, y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Pues el título de ese sermón es La suficiencia de la Escritura y la familia. Y notamos que hoy aplicamos en tres diferentes sermones, las verdades que hemos estudiado ayer. Pues en verdad ese es el enfoque. Tenemos 3 sermones enfocados en la aplicación de las verdades que hemos escuchado ayer. En respecto al evangelismo que hemos escuchado por Pastor Javier, ahora la aplicación de la suficiencia de la Escritura y la familia, y después Pastor Dante va a predicar sobre la suficiencia de la Escritura y la oración. 3 sermones enfocados en las aplicaciones de las verdades que hemos escuchado ayer. Pues empezamos con la ilustración. Pues sí tenemos la ilustración del trabajo de mi padre. Mi padre es alguien que trabajó con la universidad y el gobierno, y él trabajó para ayudar personas a identificar plantas venenosas, plantas tóxicas. Y fue común para él recibir un llamado de alguien que tuvo un cabra que falleció, que murió. Y su responsabilidad fue ir al campo y identificar cómo la cabra falleció, murió. Y muchas veces por medio de comer una planta tóxica o una planta venenosa. Pues no todas las hierbas son frescas y no todo el agua es agua limpia. Y animales no saben todo eso tampoco. Pues como un pastor, mi responsabilidad es llevar a ustedes, como el Grey, como ovejas, y decir, mira, ovejas, no todas las plantas son plantas frescas y no todo el agua es agua limpia. Vamos a identificar en ese sermón, algunas plantas tóxicas, venenosas. No comes eso. Y vamos a comer la palabra de Dios y ver la suficiencia de la palabra de Dios en respecto a la familia. Pues la estructura de ese sermón tiene dos partes. El primer parte, vamos a tomar algunos minutos e identificar algunas de las plantas tóxicas que son comunes en nuestra cultura.
Y como personas piensan, ese es que necesito aplicar a la familia. Y en la segunda parte del sermón, vamos a enfocarnos en la suficiencia, la aplicación de la suficiencia de la Escritura en contexto de la familia y cómo la Biblia es suficiente para ayudarnos en la familia. Pues tenemos los peligros y las bendiciones que Dios nos dio. Tenemos las hierbas malas, hierbas tóxicas, y también tenemos las hierba fresca y agua limpia. Ese es nuestro plan por esa hora. Ahora vamos a empezar. Pues vamos a identificar aquí ahora algunas de las plantas tóxicas, algunas de las mentiras que son comunes para familias tomar y pensar, esa es la voluntad de Dios por mi vida. Pues podemos identificar experiencia y ignorancia. Vamos a hacer una combinación de identificar esta planta tóxica, que es administrar la familia por medio de experiencia y ignorancia. Otro es la psicología y tratar de mezclar la psicología y la Biblia. Y otro es la creencia fácil. Pues vamos a identificar, no todos, pero vamos a identificar tres errores, tres pecados comunes en cómo mucha gente evangélica, muchos evangélicos piensa de cómo aplicar la palabra de Dios mezclado con otras filosofías en contexto de la familia. Pues primero empezamos con la experiencia y ignorancia. Estoy mezclando los dos, experiencia e ignorancia. Y eso es muy común para personas pensar que, ¿cómo voy a enseñar mis hijos? ¿Cómo voy a tener una relación con mi esposa? Voy a hacer simplemente que mi padre hizo. Y muchas veces ese es un pensamiento que es fácil caer en este patrón. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, y ver cómo Pedro dio la advertencia aquí de esta ignorancia de seguir las experiencias de nuestras familias. Leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, que dice en versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y también si saltamos al versículo 18, notamos que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Pues tenemos un llamado aquí en 1 de Pedro, pues en el contexto de aflicciones y cuando pasamos por diversas pruebas, ¿cómo podemos seguir al Señor y tener alegría en el Señor a pesar de las aflicciones? Y tenemos responsabilidades a hacer durante las aflicciones. Y tenemos esa descripción de un llamado para vivir vidas santas. Y en versículos 13 a 21 tenemos un llamado de tener temor de Jehová, vivir una vida santa, tener nuestra esperanza en el Señor. Y la manera que Pedro describe nuestras vidas antes de Cristo es en versículo 14, termina el versículo, en vuestra ignorancia.
Y también en versículo 18, en seguir los patrones o tradiciones que hemos recibido de vuestros padres o de nuestros padres. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Pues primero identificamos, como cristianos, no podemos simplemente seguir que nuestros padres hicieron. Piensa de tu familia. Muchos de ustedes tienen familias, padres que no son cristianos. La mayoría de ustedes tienen padres que no son cristianos. O piensa de si tus padres profesan la fe, pero viven, ¿cómo viven en la familia? Con muchos conflictos de amargura o de expresiones de enojo, de la falta de la capacidad de perdonar. El padre no está guiando devocionales de la familia. El padre no enseña la Biblia. Piensa de esas experiencias así. Los padres cuando es tiempo de disciplinar, buscan ¿qué? Que buscan la chancleta o otra cosa, tirar o golpear con la mano o dar muchas mentiras. Como voy a castigarte, voy a castigarte, voy a castigarte. Voy a contar 1, 2 y 3. El significado de 3 es, viene la chancleta o el padre está enojado ahora. Piensa de todas experiencias así. Nuestra responsabilidad es decir, no voy a seguir los patrones que he observado con mis padres o mi familia. Mi responsabilidad es aplicar la palabra de Dios. Pues un gran peligro que muchos hacen es simplemente por su experiencia en ignorancia. Seguir la experiencia es ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios. Pues estoy llamándoles, ovejas, mira las experiencias tuyas. No comes las experiencias tuyas. Planta tóxica. No importa si tu padre o tus madres, ellos tuvieron el nombre evangélicos y ellos fueron, mira sus vidas, mira el fruto. Y si no es bíblico, no sigues esa experiencia. Gracias a Dios, ese no es para todos. Algunos de ustedes, incluyendo hijos aquí, tienen padres que son cristianos. Pero ustedes saben que ellos enseñan la palabra. Y es por medio de la palabra, no solamente de sus experiencias que ustedes siguen. Ok, pues estamos identificando algunas plantas tóxicas. Uno que es muy común es la experiencia. Otro que es en verdad ignorancia. Ignorancia, dice la palabra. Ahora otro es la psicología. La psicología. Pues muchos piensan, ahora si tenemos un problema en la familia, tal vez alguien falleció y ahora alguien tiene depresión. O alguien habló de suicidio. O tenemos alguien que tiene pensamientos de homosexualidad. Y personas piensan, muy común en nuestros países, pensar de, ahora necesitamos encontrar un erudito, un experto. Necesitamos encontrar a alguien que pueda resolver ese problema. Ese es como el mundo piensa. O si alguien lucha con el abuso de alcohol, es borracho. Y en el hospital ellos piensan, vamos a llamar a alguien, un experto, alguien que tiene diploma de la universidad, que puede resolver ese problema. Y sí, la Biblia y pastores y iglesias, ese es para problemas chiquitos, ¿verdad? Pero cuando hay problemas grandes, cuando estamos hablando de vida o muerte, suicidio o conflictos violencia en la casa, es tiempo de llamar a un experto. No somos calificados por eso. Pues esta manera de pensar es una expresión de la incredulidad. Es una expresión de la incredulidad. Y no es en acuerdo con la Biblia. No es en acuerdo con la Biblia. Es rechazar la doctrina que hemos escuchado ayer. Es decir que sí, he escuchado ese sermón del pastor, la palabra es suficiente, pero ese no es aplicable con problemas muy grandes, piensan muchos. Pero esa es una mentira, un engaño.
Un engaño. La palabra de Dios es suficiente. Suficiente. Pues consideramos rápidamente la psicología. La psicología. Si la psicología es un estudio científico de la mente humana y sus funciones, especialmente las afectan al comportamiento y un contexto determinado, si en verdad el mundo piensa en esa manera, la Biblia está bien, pero ¿qué necesito? Es la ciencia. La ciencia, somos un agente moderno y la ciencia puede no solamente ayudarnos a identificar cómo hacer un edificio o enviar a alguien a la luna, pero también la ciencia es la verdad que necesitamos para resolver los problemas más importantes en nuestras vidas. Esa es una expresión de confianza en nosotros mismos. En la psicología tenemos filosofías que son en contradicción a la palabra de Dios. Pues en la psicología tenemos filosofías que son en contradicción a la palabra. No tenemos tiempo ahora, pero tenemos explorar todas las diferentes ramas de psicología. Pero si pensamos en un árbol grande que tiene un tronco y tiene muchas ramas, la psicología tiene muchas diferentes ramas. La psicología no es simplemente una verdad absoluta que la ciencia reveló. Que todo es consistente y podemos ir a un psicólogo en Honduras y uno en Costa Rica y ellos van a dar el mismo mensaje, la misma ayuda para alguien que tiene pensamientos de suicidio. No es así. Es como un árbol de muchas diferentes filosofías en contradicción al otro. Porque no es una ciencia así. Es un humanismo, confianza en nosotros mismos, de encontrar maneras de resolver nuestros problemas en nuestro comportamiento. Pues vamos a pensar de algunos de los pensamientos que tiene psicología que están en contradicción a la palabra. Pues no estamos hablando de todas las ramas del árbol de psicología, estamos hablando del tronco. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos en común que las diferentes filosofías tienen que son en contradicción a la Biblia? Pues algunos son, como dice el profesor Stuart Scott en su clase de consejería pastoral, la perspectiva del hombre. La perspectiva del hombre es en contradicción a la perspectiva de que la Biblia enseña del hombre. En psicología enseña que el hombre es un animal que es gobernado por sus deseos y también es una perspectiva de pensar del hombre como básicamente alguien que es bueno en su corazón. Es un buen animal. El hombre es un buen animal que quiere vivir en una manera agradable. Pero la Biblia habla que somos pecadores y que tenemos una depravación total. Y nacimos con la culpa y la corrupción de Adán. Pues tenemos una contradicción grande. No podemos mezclar los dos. Otro área en el tronco de psicología es ¿qué es el problema del hombre? ¿Qué es el problema del hombre? Si el problema del hombre es sus experiencias con sus padres, o el problema está afuera de él. El problema es con su sufrimiento o sus deseos, que no tiene los deseos. Él quiere el amor y no tiene amor. Pues ese es su problema, está afuera de él. Pero la Biblia explica que nuestro problema está adentro de nosotros. Y la solución está afuera de nosotros, en el Evangelio y la palabra de Dios. Pues tenemos filosofías que están en contradicción. Otro área es en la psicología la responsabilidad del hombre. La mayoría de filosofías enseña que no eres responsable por tus propias acciones, es la culpa de alguien más. Es porque tienes problemas así.
Pero la Biblia dice que tú necesitas tomar tu propia responsabilidad por tus propios pecados. Pues la solución es buscar un experto en la psicología que puede darte la luz de la ciencia. Y por medio de retórica, por medio de una manera de convencerte de filosofías basadas en el humanismo, esa es tu solución. Pero la solución en la Biblia es el Evangelio de Jesucristo aplicado en tu vida por la palabra de Dios. Pues tenemos mucha contradicción, no podemos mezclar las dos perspectivas. Sí, como el pastor mencionó ayer, hay áreas de psicología que nos ayudan. En medicina de la mente, ayudar niños que tienen problemas en aprender o tienen deficiencias en su mente o capacidad de aprender. Sí, hay áreas de psicología que son buenos de aplicar, que no tocan la área de la Biblia. Pero cuando psicología quiere robar, ¿qué dice de la Biblia? Quiere hablar de nuestros pecados y decir que no eres pecado, es una enfermedad. Ese es contra lo que dice la Biblia. MacArthur dice en un resumen de algunas de las filosofías que son de psicología, que son contra la Biblia. MacArthur dice, la psicología enseña la naturaleza humana es básicamente buena. La psicología enseña que la gente en sí mismos tiene las respuestas en sí mismos a sus problemas. La psicología enseña que la clave de entender y corregir actitudes y acciones es en nuestro pasado. Y que nuestros problemas están en nuestra mente y no tienen conexión con pecado. Y que los problemas profundos puede ser resolvidos por medio de consejeros profesionales usando una psicoterapia. Y también toda la psicología enseña que la Biblia, oración y Espíritu Santo son inadecuados para resolver problemas más grandes en nuestras vidas. Pues, ¿qué estamos haciendo? Ovejas, estamos identificando, mira, no comas esa planta. No es suficiente, es una planta tóxica. No va a ayudarte. Es en contradicción a la palabra. Pues, ¿qué hemos identificado? Algunas plantas comunes. Uno es simplemente hacer que mis padres hicieron. No, esa es ignorancia. Y es confiar en tu propia experiencia. Tú necesitas la palabra. Tú necesitas la luz de la palabra. Otro es la psicología. No, esa es una planta tóxica que no puede ayudarte. Pues otro planta tóxica es simplemente el creencia fácil. Pues somos evangélicos aquí, ¿verdad? No somos católicos. Somos evangélicos, pero sí visitamos una librería en la mayoría de ciudades en Centroamérica. Y visitamos una librería y preguntamos, ¿dónde está la sección de libros que ayuda de la familia? Y miramos a los libros. Tristemente, la mayoría de los libros están enfocados en un evangelio light o que no están basados en exposiciones de la palabra de Dios. Y cuando abrimos o escuchamos un experto que es evangélico, muchas veces ellos están compartiendo sus propias experiencias, sus propias filosofías, pensamientos, algunas veces mezclado con psicología también. O otros tiempos están diciendo, mi familia es el modelo, el estándar, y sigue mi ejemplo con mi familia. Y ellos inventan cosas y prácticas que no son bíblicas. Y ese es un resultado de una falta de conexión con la Escritura. Es muy raro. No es común comprar un libro de cómo ser un padre fiel y abrirlo y tener exposiciones de versículos, tener exposiciones de textos que explica
directamente de la palabra de Dios, de cómo ser un padre fiel. Pues ten cuidado con que es bien común en nuestros países. Ten cuidado con la planta tóxica de tratar de mezclar psicología y la Biblia. Ten cuidado con simplemente sentar ahí así y pensar que estoy bien. Yo hago que mi padre hizo y todo fue bien con ellos. No, ignorancia y autoconfianza. Ten cuidado con los evangélicos engañados, que tienen sus propias tradiciones y filosofías que no son basadas en la Escritura. Ok, pues el sermón tiene dos partes. Y en la primera parte hemos identificado plantas tóxicas, mentiras que son comunes. Ahora vamos a hacer la transición, la segunda parte del servicio. Vamos a regresar a la palabra de Dios. Vamos a regresar a la palabra de Dios y aplicar que hemos escuchado ayer. Vamos a hacerlo en tres maneras. Vamos a pensar el matrimonio, como la palabra de Dios es suficiente para el matrimonio. Vamos a pensar de la crianza de los hijos, de nuestros hijos. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos. Y vamos a pensar de problemas en la familia. Y la Biblia es suficiente para ayudarnos con eso. Pues la Biblia es suficiente para ayudarnos en matrimonio, la creencia de nuestros hijos y también cuando hay problemas profundos. Ok, pues en hacerlo, recordamos qué es la suficiencia de la Escritura. ¿Qué enseñó el pastor Eduardo ayer? Que la Biblia tiene todas las palabras que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa para aplicar en tres áreas: en la salvación, en la confianza y para obedecerle perfectamente. Pues la Biblia tiene todas las palabras que necesitamos para la salvación, para confiar en Él, para obedecerle, incluyendo en la familia. La Biblia es suficiente porque tiene toda la autoridad. La Biblia es suficiente porque no tiene errores. La Biblia es suficiente porque es claro. La Biblia es necesario para nuestras vidas. Pues recordamos qué es la suficiencia. Y también qué no es la suficiencia. La suficiencia no es que no necesito confesiones. No necesito credos. No necesito. ¿Por qué? Yo puedo solamente leer la Biblia. No, ese no es suficiencia de la Escritura. Decimos en suficiencia de la Escritura, quiero ayuda. Ayúdame a entender la palabra por medio de credos y confesiones, por medio de ayuda, por medio de libros, por medio de la iglesia. Suficiencia de la Escritura no es decir, no necesito Pastor Manuel. No necesito escuchar qué enseña él de la familia, porque yo puedo leer la Biblia por mí mismo. No, ese no es suficiencia. Suficiencia, una buena aplicación de la suficiencia es, quiero entender la palabra. Y pastor, ayúdame a entender la palabra también. Pues no rechazamos insuficiencia, no rechazamos la iglesia local, ni nuestra dependencia en el Espíritu, ni nuestra necesidad de entender interpretaciones del pasado. En lugar de eso, usamos todo eso para depender en la palabra. Pues la Biblia es suficiente, ¿verdad? Ese es solamente un resumen de 3 minutos de que hemos escuchado ayer. Ahora pensamos cómo podemos aplicar la suficiencia a la familia. Matrimonio, la creencia de los hijos y también cuando tenemos problemas. Ok, primero empezamos ahora con el matrimonio. Vamos a leer en Efesios. Disculpe, vamos a empezar en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3.
Leímos en versículo 16. 16. Vamos a leer hasta 21. Colosenses capítulo 3, versículo 16 hasta 21, que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Pues tenemos en versículo 16, ¿qué hacemos ahora? Estamos diciendo, la palabra de Dios dice que es suficiente para ayudarnos en la familia, para ser nuestra guianza en la familia. Mira cómo en versículo 16 dice la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more en abundancia en vosotros. Y tenemos las aplicaciones de cuando la palabra de Dios more en nosotros y cómo afecta a la familia. ¿Cómo afecta a la familia? Ahora vamos a leer Efesios y ver el texto paralelo en Efesios 5, que habla en versículo 18, dice en la segunda parte del versículo 18, antes bien sed llenos del Espíritu. Y habla de los mismos frutos, hablando en versículo, estamos en Efesios 5, 19. Efesios 5, 19. Habla de los frutos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando. Pues suena como a Colosenses, ¿verdad? Pues estar lleno del Espíritu es dependencia en el Espíritu de aplicar la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Los dos vienen juntos, dependencia en el Espíritu y también cuando la palabra de Dios mora en nosotros. Y mira cómo en versículos 22 hasta capítulo 6, versículo 4, está lleno de aplicaciones en la familia. En la familia. Pues cuando tenemos dependencia en el Espíritu Santo por medio de la meditación de la palabra de Dios, debe afectar la familia. Y sí, en el Evangelio verdadero sí afecta y cambia la familia. Y especialmente estamos aquí para ver cómo afecta el matrimonio. El matrimonio. Pues podemos leer versículos 31 a 33 para tener un resumen. Podemos ver un resumen de cómo la palabra de Dios es suficiente para la familia. Dice en versículos 31 a 33, pero esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues tenemos 3 puntos básicos aquí que la palabra de Dios nos enseña en respecto al matrimonio. En versículo 31 tenemos un diseño en el diseño presente, un diseño que aplicamos ahora, un diseño presente. En versículo 32 tenemos un diseño eterno, un diseño eterno. En versículo 33 tenemos un plan práctico, Pues la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos en nuestro matrimonio.
de tener un matrimonio piadoso. Si aplicamos en dependencia del Evangelio los 3 puntos. Pues observamos en 31, tenemos el plan presente de matrimonio. ¿Qué es el plan? Tenemos 3 partes en versículo 31. Dejar es la primera parte. Dejar padre y madre. Segundo, unir. Y la tercera parte, ser una sola carne. Ser una sola carne. Pues el plan de Dios, en la palabra de Dios, que es suficiente para nosotros, es aplicar este plan presente por el matrimonio. Dejar el hombre a su padre y su madre no es simplemente salir de la casa y tener tu propia casa. Sí incluye eso, pero es más que eso. Incluye también la idea que ahora tu mejor amigo es tu esposa. Ahora, marido, tu mejor amiga, la persona más importante de tu vida, no es tu madre. A pesar que ella dice, tu madre no es la persona más importante en tu vida. Después de Cristo es tu esposa. Porque Dios dice, aquí, ese es su plan desde el jardín. Y Pablo está aplicando la palabra de Dios en combinación de Antiguo y Nuevo Testamento aquí en versículo 31. Pues primero entendemos este punto. Y ese es un gran ayuda en matrimonio. Porque cuando alguien piensa, todavía tiene compromiso más grande con sus padres, afecta el matrimonio por mal. Pues el día más importante en el año no es el cumpleaños de tu madre, es el cumpleaños de tu esposa. Pues en otras palabras, otras ilustraciones cambian. Cuando una mujer y un hombre están casados, la mujer cambia su apellido para reflejar esa verdad bíblica que ahora hay una nueva familia. Y la prioridad humana es en esa nueva familia. Ese afecta compromiso y emociones, afecta mucho si entendemos eso. Pues ese es el plan de presente, es que dejamos y también unimos. Pues no solamente salir de los padres y madres emocionales en una manera emocional y físico, pero es también aplicar toda esta unidad como nueva familia. Pues ese nos enseña la gran importancia de cultivar la relación de matrimonio, como es la relación más importante que el amor que tienes por tus hijos. También, pues he escuchado de personas que son incrédulos que trabajé como mecánico por algunos años, 10 años, y yo recuerdo otro mecánico que me dijo, después de su hija nació, tengo un amor por ella mucho más fuerte que por mi esposa. Y él estaba hablando como fue una buena cosa, diciendo, ahora miro a ella y pienso qué pura es ella y qué bendición es ella. Y me dijo que la esposa dijo lo mismo. Sí, amo a ella más que vos. Y ellos pensaron que ese fue sabio, bueno. Pero yo escuché con mucha tristeza, pensando de ese es completamente contra lo que dice la Biblia. Pues ni nuestros padres ni nuestros hijos son la relación más importante. Bíblicamente, se unirá a su mujer. Y ese es aplicado en el tercer parte de ser una sola carne. Ahora 2 cambia para ser 1. Esa es la matemática bíblica. 1 más 1 igual 1. Aquí, que bíblicamente, esa es la relación más importante. Pues las ideas más importantes de marido y mujer compartimos. Las opiniones del cónyuge son opiniones más importantes. Las prácticas, los gustos
son más importantes que quieren los padres y que quieren los niños. Ahora el llamado es en salud, en pobreza, en dolor o placer, en tristeza o alegría, en desacuerdos o en acuerdos, en malo o en bueno, Dios ha unido los dos. De disfrutar el otro, incluyendo en el, como Hebreos 13 dice en versículo 4, que honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará a Dios. Pues yo necesito mover más rápido, disculpe hermanos, que estaba enfocado gozando en esa verdad. Pero si regresamos a Efesios y estamos pensando, la Biblia es suficiente para el matrimonio, tenemos un plan presente, pero también en versículo 32 tenemos un plan eterno, que tu matrimonio no se trata de ti. Tu matrimonio no se trata de ti, no existe para ti mismo. Tu matrimonio existe por un propósito mucho más grande, versículo 32. Grande es ese misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Matrimonio existe porque es un tipo del Evangelio. Dios, antes de la fundación del mundo, ordenó que matrimonio existe solamente por un tiempo, para enseñarnos que en grande es la relación con Cristo y su novia, en salvar pecadores. Y que tenemos un matrimonios breves de solamente 50 años o 60 años y morimos y tenemos Cristo para la eternidad. Pues eso es más importante de entender que todo. Porque si entendemos eso, podemos aplicar el propósito de matrimonio sin ser casados, si somos solteros. Entendemos el matrimonio no es el punto de llegar a un matrimonio siempre, porque no es la voluntad para todos, pero la meta para todos es entender por qué matrimonio existe, para enseñarnos del Evangelio. Pues Dios tiene un plan presente que es suficiente. Dios tiene un plan eterno que es suficiente para nuestras almas. Dios tiene un plan práctico también, en versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues tenemos el rol, los papeles, los roles, y cuando cambiamos los roles, ese es donde entran todos los problemas de matrimonio. Y cuando no aplicamos versículo 32, no entendemos el Evangelio, ni tenemos la capacidad, ni el entendimiento de cómo tener un matrimonio piadoso. Pues necesitamos ser salvos por la gracia de Dios, de aplicar la suficiencia de la Escritura en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y necesitamos en una manera de obedecer los papeles que Dios nos dio. Cuando el hombre no quiere ser el líder y quiere sentarse en la sofá y no guiar la familia espiritualmente o no guiar a la esposa a la palabra de Dios, causa muchos problemas. Y cuando la mujer rechaza su rol de someter, porque el respeto es explicado en el contexto en versículo 22. Las casadas, capítulo 5, versículo 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, Pues el plan de Dios no es tener el marido y a la mujer como en lucha libre, tratando forzar el otro llegar a seguir los deseos de sus propios deseos. No es una lucha libre. Cuando cada uno hace su rol, es una danza bella que el hombre está guiando y la mujer está siguiendo. Y piensa conmigo con esa ilustración de la diferencia. Y es una buena ilustración de pensar de las aplicaciones en matrimonio. Qué bella es una danza piadosa cuando un hombre y una mujer. Y qué armonía tiene y estar juntos en el mismo plan. Pero qué feo es pensar en dos personas en una lucha libre, tratando de forzar el otro. Pues tenemos aquí
instrucción, solamente un resumen breve, esa instrucción que le dice la Biblia es suficiente para guiarnos, para ayudarnos, tener matrimonios llenos de gozo y alegría y paz, y podemos, como cristianos, podemos levantar la Biblia y decir, la Biblia es suficiente para ayudarte. Arrepiéntete y confía en el Evangelio, y Cristo puede cambiar tu matrimonio. Él es suficiente para ayudarnos a tener matrimonios llenos de alegría. Pues ahora pensamos, la Biblia es suficiente para el matrimonio, pero la Biblia es suficiente también para la crianza de los hijos. Okay, estamos hablando de la segunda parte del sermón. Y ¿qué tenemos en la primera parte? Las hierbas tóxicas, plantas venenosas. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Qué comimos? La palabra de Dios, la suficiencia de la palabra. La palabra es suficiente para ayudarnos en matrimonio, creencia de los hijos y también en problemas. Y ahora tocamos creencia de los hijos. Mira el texto favorito de la conferencia. ¿Cuál texto es, hermanos? El texto favorito de la conferencia. Sí, 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a regresar allá. 2 Timoteo, capítulo 3. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí no para ver la inspiración, hemos visto eso. No estamos aquí para ver el evangelismo, hemos visto eso. Estamos aquí para ver la familia, cómo ese texto toca la familia. Y leímos en versículo 14 y 15, dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, mira cómo es suficiente para la familia, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues estamos aquí para ver, mira cómo se aplica en la familia, en la crianza de los niños. Ese es como Dios salvó a Timoteo y ayudó a Timoteo a crecer y ser un padre, un pastor, sirviendo en la iglesia de Éfeso. Mire cómo es suficiente. Pues ¿cómo aplicamos? Con los mismos verbos del versículo 16. Los mismos verbos que aplicamos en el evangelismo. Cuando en el evangelismo, cuando enseñamos, decimos y también damos una reprensión y una corrección y una instrucción. Mira cómo tenemos un plan práctico aquí, que es suficiente para la crianza de los hijos. ¿Qué hacemos? Pensamos en los 4 verbos. Otra vez, en una manera práctica. Aquí. Pues enseñar. Decimos a nuestros hijos, mira, ese es el camino. Ese es que dice Dios. Dios dice que necesitamos confiar en Cristo por nuestra salvación. Dios dice, necesitamos obedecerle. Dios dice, hijos, que es bueno asistir a la iglesia. Escucha, obedece a tu madre. Escúchame en la iglesia. Dios dice, ese es como seguimos al Señor. Y decimos, ese es el camino. Ese es el semillado de enseñar. Decimos, esa es la verdad. Pero no solamente decimos eso. Tenemos otro verbo. ¿Cómo se dice? Sí, gracias hermanos. Pues decimos la reprensión. No es así, mi hijo. Mi hijo, no es así. No seas orgulloso, hijo. No pienses así. ¿Por qué estás llorando, hijo mío? Mira, estás llorando porque tienes un deseo codicioso. Mira, mi hijo, ese pecado de golpear a tu hermano y ser cruel a tu hermano. Mira tu corazón.
No solamente decimos la verdad, pero decimos ese pecado. ¿Y qué hacemos ahora? Para corregir, enseñamos, hijo mío, ese es como arrepentirnos. Yo pensé como estás pensando ahora. Yo hice el mismo pecado. Pero la luz de la palabra es, necesitamos arrepentirnos. Tú necesitas arrepentirte de ser cruel a tu hermano. Y enseñamos el arrepentimiento de la corrección. Y el cuarto verbo en versículo 16, para instruir. Y decimos, hijo mío, ese es como puedes continuar en ese buen camino. Ese es como aplicar y vivir. Hijo mío, ese es como piensas. El Evangelio nos enseña tú no mereces el juguete que has robado de tu hermano. Tú mereces la ira de Dios. Pues tenemos mucho mejor que merecemos. Y ese pensamiento, hijo mío, es como cultivamos la actitud de pensar y meditar en el Evangelio, que tenemos mucho mejor que merecemos. Vamos a estar contentos en que tenemos y arrepentirnos de esa codicia que causó el conflicto. Pues tenemos aquí instrucción que es suficiente para la crianza de los hijos. Y podemos en otro tiempo ir a Efesios 6 y ver mismas aplicaciones. En Efesios 6, versículos 1 a 4. La Biblia es suficiente. Para guiarnos en matrimonio. La Biblia es suficiente en guiarnos en la crianza de nuestros hijos. Y la Biblia es suficiente cuando hay problemas. Incluyendo problemas grandes. Vamos a regresar a Efesios. Efesios capítulo 4. En Efesios 4, versículos 17 a 24, tenemos la enseñanza del cambio que el Evangelio hace en la unión que tenemos con Cristo Jesús. En unión con Cristo Jesús, una unión espiritual. Somos nueva creación. Y por medio de la unión con Jesucristo, Dios nos cambia. Y es imposible que continuamos en una vida y patrón y práctica de desobediencia. Dios ha despojado el viejo hombre en la conversión. Y Dios ha vestido nosotros en el nuevo hombre en la conversión. Y esta obra en la conversión es aplicado en la santificación. Es aplicado en la continuación de la creencia en la fe. Ahora, en versículos 25, hasta en principio del capítulo 5, empezamos a aplicar esa salvación en una manera práctica. Y podemos ver un patrón en versículos 25, capítulo 4, versículo 25, hasta capítulo 5, versículo 7. El patrón es, observamos un pecado. Por ejemplo, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira. Ese es el pecado. Y tenemos la obediencia. Hablar verdad. En versículo 25, capítulo 4, versículo 25. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Y después tenemos motivo. Porque somos miembros de los unos de los otros. Pues Pablo habla aquí en ese patrón en respecto a varios problemas grandes. ¿Y por qué estamos aquí? La Biblia es suficiente para ayudarnos con problemas grandes en la familia. Ahora, la Biblia da ese patrón de ese es el pecado, ese es la obediencia y aquí es el motivo de andar en ese camino de obediencia. Y es posible aplicarlo porque en la salvación Dios ha despojado el viejo hombre y nos ha vestido en el nuevo hombre, en el Evangelio, en unión con Jesucristo. Pues sí pensamos de problemas ahora. Vamos a conectar que he enseñado un resumen básico del texto. Ahora vamos a pensar de la aplicación. Sí tenemos problemas grandes. Mentiras. Un mentiroso causa problemas grandes en la familia.
Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. El enojo pecaminoso causa problemas grandes en la familia. Mira versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Un ladrón en la familia es el peor tipo de ladrón. Que el esposo que usa el dinero de la familia para sus propios pecados. Ese es uno de los peores ladrones. Mira versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras corrompidas en contexto de la familia son algunas de las palabras que da más daño que cual otro. ¿Verdad? Son problemas grandes. Mira el enojo, la amargura en versículo 31. Ira, gritaría. Pues y la incapacidad de perdonar, ese es un problema grande en la familia. Pues la Biblia aquí, y también tenemos capítulo 5, versículo 2, 3, toda la fornicación, inmundicia, avaricia, por supuesto, adulterio y la inmoralidad sexual, destruye la familia. Pues podemos identificar aquí muchos problemas, pero tenemos las soluciones. Tenemos en cada uno de los casos, tenemos no solamente la identificación del pecado, pero tenemos la identificación del camino de Dios y también tenemos motivos para enseñarnos de cómo arrepentirnos y cómo crecer en obediencia así. Y la Biblia es suficiente por los problemas de la familia, los problemas más grandes de la familia. Porque por la gracia de Dios en el Evangelio, por ejemplo, con los pecados de amargura, enojo, ira, mira la solución en capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues el modelo que tenemos aquí por el amor en la familia para ayudarnos es seguir el amor de Cristo en el Evangelio. Y cuando entendemos el Evangelio y por la unión espiritual que tenemos con Cristo Jesús y la gracia que tenemos en el Evangelio, podemos ver el amor de Cristo es un amor costoso. Yo quiero sacrificar por el bien de mi familia. El Evangelio nos enseña eso. Cristo en el Evangelio. Pues si el amor de Cristo es dado libremente, yo necesito hacerlo en una familia. Si el amor es generoso de Cristo, yo necesito ser generoso con tiempo, con deseos, pensar del otro en la familia. Si el amor en el Evangelio es inmerecido y pensamos, pero mi marido no merece el amor. Ese no es el asunto. El amor del Evangelio es un amor, Cristo nos dio un amor inmerecido. Pues el llamado aquí es seguir a Jesucristo. El amor de Cristo es un amor perseverante, que persevera. Y ese es el tipo y decimos, pero estoy bien cansado de esa mujer y todos sus pecados. Pero el amor de Cristo persevera contigo en el Evangelio. El amor de Cristo es un amor definido. Cuando dice, por nosotros, por su pueblo. Y podemos decir que el amor de la familia es también un amor que es muy, muy, muy importante, porque es un amor definido. No es para todos, mismo amor para todos. Pues hermanos, en esa hora hemos escuchado de peligros y soluciones, bendiciones. Hemos considerado plantas venenosas, tóxicas que el mundo ofrece para la familia. Y dice, come hierba tóxica y ese agua sucia.
psicología, tu experiencia de tu familia en ignorancia o de creencia fácil. Aquí es el plan de cómo tener una familia piadosa. Pero la Biblia dice, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Puede guiarte en tu matrimonio. Es suficiente para la creencia de tus hijos. Es suficiente para ayudarte con problemas de la familia en la gracia del Evangelio. Pues ese fue un sermón de aplicaciones, ¿verdad? Pero todavía voy a añadir algunas aplicaciones más. Para terminar, ten ánimo, para terminar. Pues sí hemos escuchado los peligros y la suficiencia de la Escritura. Para terminar, aplicaciones breves. Tú necesitas un Salvador. Tú no puedes aplicar la suficiencia de la Biblia en tu familia si no tienes una salvación verdadera. No tienes la capacidad. No tienes la capacidad en ti mismo de reformar la familia. No tienes la capacidad en ti mismo. Tú necesitas una salvación solamente por Cristo Jesús. Amén. Hombres, sea un líder. Hombre, sea un líder. No seas perezoso. No seas perezoso o no sigues los ejemplos de tu padre en ignorancia. Tú necesitas aprender, enseñar. Tú necesitas tener comunión, leer la palabra y meditar en tu palabra en tu propia vida. Sin hacer eso, tú no puedes guiar a tu familia y tu familia sabe que eres hipócrita. Pues tú necesitas meditar en la palabra y guiar tu familia. Separar un tiempo para enseñar a tu familia. Y afuera hay un libro por Samuel Waldron, de El sacerdote del hogar, y puedes comprar ese libro y aplicar los principios y ser un sacerdote en tu propio hogar. O decimos en Antorcha muchas veces, ser pastor de tu casa. Ser pastor de tu casa. Pues tú necesitas guiar la familia a la iglesia. Tú necesitas guiar la familia a la iglesia. Esposas, ustedes necesitan una cabeza. No puedes rechazar la autoridad de tu esposo. Pues tú necesitas someter tiempos de devocionales de la familia. Tú eres responsable de enseñar a tus hijos y orar por y animar a tu esposo. Y si tu esposo no es creyente, aplicar 1 Timoteo 3, 1-6 en una manera piadosa. Aplicar con humildad principios básicos en la casa. Y solamente en el contexto así puedes tener oportunidad de hablar del Evangelio a tu marido. Si eres soltera, busca un pastor de la casa. Si eres soltera y no eres casado con mujeres solteras, busca no solamente alguien guapo que tiene buen estilo, o de alguien que quiere ser el príncipe y hablar contigo como eres princesa. No. Busca un pastor, un líder espiritual, que también puede hablar contigo como príncipe o princesa. Si eres hombre soltero, busca una mujer que somete a sus propios padres. Porque si no, ella no se mete a sus propios padres, ¿piensas que va a someter a tu autoridad en la casa? Busca una mujer que somete a las autoridades de sus pastores. Si ella no se mete a una iglesia local, ¿piensas que ella va a someter a ti? Madres y padres, enseña y hace la disciplina con la vara en la manera que la Biblia instruye. Pues hay mucho más, yo puedo predicar 12 sermones sobre ese tema, pero vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Nuestro Señor en los cielos, gracias por darnos que necesitamos. Necesitamos
hierba fresca, agua limpia para renovar, para salvar, para reformar nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, y también ayudarnos en los problemas de pecados. Señor, por favor, ayúdanos a depender en tu palabra y la suficiencia de tu palabra. Y por favor, ayúdanos a buscar ayuda de la iglesia local en entender y aplicar la palabra si necesitamos esa ayuda. Gracias, Señor, por darnos ese tiempo de meditar en esa aplicación. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.